Hola, polluelos. Les voy a explicar la segunda parte de histología cardiovascular, que empezamos la semana pasada, donde hicimos una visión global del corte de la pared del corazón, hablamos un poquito del miocardio, hablamos del aparato cardiorentor. Bueno, hoy, la base va a ser hablar de arterias, venas y capilares, pero, o sea, de la parte del sistema vascular, pero también del corazón. Les voy a mostrar algunos cortes histológicos para que vean lo que analizamos el otro día y que visualmente les quede más grabado. Entonces, vamos a un PowerPoint que les preparé, que es este, de histología cardiovascular. Veamos. Aparato cardiovascular, histología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, el aparato cardiovascular, habíamos dicho que comprende, como su nombre lo indica, el corazón y los sistemas vasculares sanguíneo y linfático. Con respecto al corazón, el corazón tenía tres túnicas, de adentro a afuera, que eran el endocardio, el miocardio y el pericardio. Al MO, pues el corazón tiene un endocardio, un miocardio y un epicardio. Obviamente no tiene esta formita. Esto es justo un corte histológico que encontraron de un vaso que está colapsado dentro del corazón. Y después también tenía el esqueleto cardíaco, que recuerden que el esqueleto cardíaco predominaba a nivel del límite auriculoventricular, formaba el trígono fibroso de las válvulas auriculoventriculares y semilunares, etc. Pero fundamentalmente el resto del corazón tiene endocardio, miocardio y epicardio. Bueno, acá tenemos la pared. Este es el endocardio, ¿sí? De acá hasta acá. De acá para acá es todo miocardio. Hasta ahí. Y esto último es el epicardio, o sea, la hoja visceral del pericardio. O sea que lo que predomina en el corazón, obviamente, es el miocardio. Este es un corte de pared ventricular. Es más gruesa que la pared auricular. La pared auricular, a lo mejor, comparado con en este mismo corazón, si esto fuese el ventrículo, la aurícula iría de acá hasta acá, ponele. ¿Entienden? O sea que sería mucho más delgada, porque desarrolla mucha menos presión. Vamos a ver en fisiología, pero las presiones auriculares no superan los 8 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho, en cambio, la presión durante la sístole es de 24 milímetros de mercurio, o sea, 3 veces mayor que la de la aurícula, pero en el ventrículo izquierdo puede llegar a ser de 120 milímetros de mercurio, 10 veces mayor, o 8 veces mayor que la aurícula. Entonces, tiene una pared mucho más gruesa. Respecto al endocardio, el endocardio presenta un endotelio, un subendotelio y un subendocardio, y algunos autores sitúan una capa muscular entre el subendotelio y el subendocardio. Para otros autores es parte del subendotelio, o sea, el músculo liso está ahí, y también hay músculo liso en el subendocardio, o filas elásticas, pero otros lo sitúan justo en la mitad. Entonces, el endocardio a menor aumento mostraría el endotelio, que es un epitelio simple plano, acá se ve como una linita, porque estamos a menor aumento, después vamos a pasar a mayor aumento para que lo vean. Todo esto es el subendotelio, una zona clara de tejido conectivo. Esta es la lámina de fibras musculares, que está acá, y este sería el subendocardio, donde vemos las células del aparato cardiorentor. Pero bueno, a mayor aumento, nosotros veríamos esto. El endotelio se ve re bien, fíjense, es un epitelio simple plano, ahí están las celulitas. Después tengo, todo esto es el endocardio, ¿no? Después tengo el subendotelio, que es un tejido conectivo que está debajo del endotelio. Después tengo la capa mioelástica, con fibras elásticas y con fibras musculares. Y después tengo la capa subendocárdica, que es como si fuera una solución de continuidad entre el endocardio y el miocardio. Ese sería el límite con el miocardio, que están los miocitos cardíacos. Pero todo esto sería el endocardio. El miocardio presenta una superficie interna trabeculada, una superficie externa lisa, o sea, la pared del ventrículo tiene una pared trabeculada y una pared lisa, ¿sí? La pared lisa predomina en el cono de expulsión aórtico o en el cono de expulsión pulmonar, lo que llaman los conos infundíbulos. La pared trabeculada en la zona de los pilares. Pero igualmente, en cualquier sector del ventrículo, si vos te vas del lado de adentro, es trabeculado. Mientras que si te vas del lado de afuera es más liso. Histológicamente está formado por músculo esclerocardíaco y por el tejido fibroso del esqueleto cardíaco que predomina en la región auriculoventricular. Entonces, esta lámina la vimos antes, es la misma de antes. Pero simplemente para que vean esto. La parte trabeculada, ¿ven? Que tiene como si fueran estructuras globulosas. Y esta es la parte lisa del ventrículo, más homogénea del miocardio. Es más homogénea. Esta es la pared lisa y todo esto anfractuoso en la pared trabeculada. Tienen distinto origen embriológico, ya lo vamos a ver en la embriología. Pero la pared trabeculada y la pared lisa del ventrículo derecho y del izquierdo tienen un origen embriológico diferente. Bueno, con respecto al MEC,
forma el miocardio. Recuerden que no es lo mismo miocardio que músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco junto al esqueleto fibroso forman el miocardio. Bueno, tiene un aspecto bastante característico el MOC, cuando uno lo mira, porque lo que vemos es que tiene las miofibras estriadas, con las bandas escaleriformes, que son las uniones intercelulares, los núcleos. Alrededor del núcleo suele haber un halo claro perinuclear. Bueno, si lo pasa a mayor aumento se ven en el corte longitudinal, bueno, el núcleo, el halo claro que rodea el núcleo, y después se ven las estrías transversales, un músculo estriado, y las bandas escaleriformes, que son estas, que después lo vamos a ver a mayor aumento. Mientras que si lo vemos al corte transversal, no vemos las bandas o escaleriformes, o estrías de Ebert, etc. No vemos los, las estriaciones de la célula muscular, pero sí vemos que el núcleo es central. Eso es lo que muestra el corte transversal del músculo estriado cardíaco. Bueno, el MEC presenta miocitos contráctiles, que se los suele llamar cardiomiocitos, miocitos secretorios, que se llaman cardiomioendocrinos, y miocitos conductores, que son las células nodales, gisales y de Purkinje. Son las que yo les dije que en el histoquir figuran los primeros dos, los contráctiles y los secretorios, como miocitos típicos, por la forma, mientras que los conductores se llaman atípicos por la forma, porque no había que confundirlo con las células que tienen que ver con el cáncer, no tiene nada que ver con eso. Bueno, los cardiomiocitos son las células contráctiles, auriculares y ventriculares. Son las células que uno describe cuando describe el miocardio, ¿no? Alargadas y ramificadas, con las bandas escaleriformes, que las limitan, con núcleos redondos y centrales, con un halo claro perinuclear, que es el uso sarcoplásmico axilo, sarcoplasma axial perinuclear. Bueno, esos son los cardiomiocitos. Las células cardiomioendocrinas son células auriculares, también hay en los ventrículos, pero principalmente las aurículas, secretoras de péptidos como el péptido natriurético atrial, cardionatrina, cardiopeptino, cardiodilatina. El MET, las células muestran muchos gránulos secretorios, no sé si los alcanzan a ver acá, pero estos gránulos secretorios son los que contienen los péptidos estos, ¿sí? El péptido natriurético atrial es una sustancia que la aurícula segrega en una reacción, que es la de presión-volumen, y lo que hace es producir una eliminación, cuando aumenta la presión en la aurícula, y la aurícula se dilata, la aurícula libera el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético atrial en el riñón estimula la eliminación de sodio, al eliminar sodio disminuye la volemia, porque es sodio dependiente, y esto disminuye la presión arterial. Sirve para regular la presión arterial, como vamos a ver en la UP6. Bueno, después tengo los miocitos conductores. Estos están ubicados en el subendocardio, tienen una estructura atípica. En este sentido, son células globulosas, parecen adipocitos, y no fuesen porque veo el núcleo central, y no periférico, ¿no? Entonces, la célula es globulosa, tiene un núcleo central, todo el citoplasma es claro porque está ocupado por una inclusión de glucógeno, el sarcoplasma periférico estriado es muy escaso, porque estas son células que no se contraen, son células que conducen los impulsos eléctricos en el corazón, son miocitos especializados. Bueno, con respecto a los típicos, esquemáticamente, bueno, tenemos, digamos, el eje longitudinal del miocito, se ramifican, se unen entre sí por las bandas escaleriformes, tienen núcleo único y central. Estas bandas escaleriformes también se llaman discos intercalares o estrías de Ebert, y ahora lo vamos a ver en particular. Bueno, miren, acá tengo los miocitos, ¿no? Para que acá está el curso. Estos son los miocitos, esta es la banda escaleriforme. Tiene una porción longitudinal y porciones transversales. Acá está mayor aumento. Las porciones transversales son ricas en desmosomas, y la porción longitudinal es rica en nexo. Todo forma como una escalera, por eso lo de escaleriforme, o estría de Ebert, o porque se ve estriado, forma una estría, menor aumento, en el músculo estriado cardíaco, distintas a las estriaciones que están dadas por las miofibrillas. Estas son estriaciones por la unión intercelular, banda escaleriforme o estría de Ebert también, o disco intercalado. Bueno, estos discos, Almond y Albert, se ven así. Almond se ven apenas como una tenue línea, solo que destaca más que las estriaciones de la miofibrilla. Estas linitas corresponden al disco intercalar. Al MET se ven re bien. Miren el disco intercalar al MET. Se reconoce re bien. Y esto sería esquemático, con las porciones longitudinales, la porción longitudinal y las porciones transversales. Precisamente, si a este esquema lo ampliamos, vemos que tiene fascias adherens y células adherens en las regiones transversales, y tiene el desmosoma en estas regiones.
Estos son los desmosomas. Se reconocen porque se ve una banda, primero, una banda oscura en el centro intercelular, en el medio intercelular, y también como si tiene un aspecto espinoso, ¿se acuerdan? Por las tonofibrillas que van de célula a célula. Esto lo habíamos visto entre las especializaciones del tejido epitelial, pero acá también lo vemos. Bueno, mientras que en la porción longitudinal están las uniones nexo o comunicantes. Estas permiten que entre esta es una célula y esta otra célula pueda haber comunicación eléctrico-metabólica. Los desmosomas y las fascias adherens unen, el gap, junction o unión nexo comunica. Esta es la banda escaleriforme. Bueno, otro aspecto que tiene particular el músculo estriado cardíaco, que es diferente al estriado esquelético, es que forma díadas y no tríadas. Los túbulos T del músculo estriado cardíaco son más anchos que los del músculo estriado esquelético, son 5 veces más, tienen un diámetro 5 veces mayor y un volumen 25 veces mayor. Se relacionan con una sola cisterna terminal del REL formando díadas. En el esquelético se relacionan con 2 cisternas formando tríadas. Y después, finalmente, la díada se establece a nivel del disco Z, del sarcómero, mientras que en el estriado esquelético se establecía a nivel de la interlínea AI. Entonces, hay diferencias el túbulo T entre el cardíaco y el esquelético en cuanto a la formación, los contactos entre el REL y la membrana. Los túbulos T, que son invaginaciones perpendiculares de la membrana, son más anchos en el cardíaco. Se vinculan con una sola cisterna del REL en el cardíaco formando díadas y se contactan con el disco Z. Bueno, ¿cómo lo veríamos así? Esta es la membrana, aquí un precursor, esta es la membrana, esta es la invaginación que forma el túbulo T, que es bien ancho, y fíjate, este es el REL. Se relaciona con una cisterna. Si fuera el esquelético, acá habría una y del otro lado estaría la otra. Formaría la tríada. En cambio acá tengo una de un lado, del otro lado nada. Si de este lado tengo la cisterna, del otro lado nada. Esto es una díada. Y fíjense que el nivel donde se ve la díada es el disco Z. La tríada del esquelético se vería acá, a este nivel, que es la interlínea A-I. Esta es la banda A, esta es la banda I. Ahí veríamos la tríada. En cambio la díada se ve acá, que es el disco Z. Bien, listo corazón. La clase más esta profundización. Ah, no, perdón. Me olvidaba del pericardio. Presenta una hoja visceral o epicardio que está formada por submesotelio y mesotelio, y una hoja parietal formada también por mesotelio y submesotelio. Con respecto al epicardio, a menor aumento, nosotros lo vamos a ver así. Tiene el mesotelio, el submesotelio, y después tengo el subepicardio. Así como hay un subendocardio, también se puede escribir un subepicardio. Acá lo que predomina es el tejido adiposo y vemos vasos, por ejemplo las arterias coronarias, y nervios. Por ejemplo, los nervios cardíacos del simpático o las ramas del vago, que inervan al corazón. O sea, el sistema nervioso autónomo, porque el corazón no tiene inervación somática. Esto se ve en el subepicardio. Si lo pasamos a mayor aumento, vemos, bueno, el mesotelio, que es un epitelio simple plano, ¿sí? El submesotelio, que es un tejido conectivo con muchas fibras colágenas, fibroblastos y fibras colágenas, y después el subepicardio, que tiene tejido adiposo y que además vemos los vasos y los nervios. Esto sería el epicardio, que es la hoja visceral del pericardio, que además de la hoja visceral tiene una hoja parietal y que es una membrana serosa como el peritoneo, como la pleura. Bueno, ahora sí terminamos corazón. Vamos al sistema vascular. Los sistemas vasculares se dividen en sanguíneo y linfático. Vamos a analizar primero el sanguíneo. Está constituido por, en el orden en el que circula la sangre desde el corazón, arterias, que constituyen el pedículo eferente del corazón, los capilares, que constituyen la red de intercambio con los tejidos, y las venas, que constituyen el pedículo aferente al corazón. Las arterias vienen del corazón, irrigan al territorio capilar, donde se produce el intercambio con el tejido, y después la sangre vuelve al corazón por las venas. Arterias, capilares y venas. Las arterias, se las puede clasificar, según su calibre, gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, etc., según la constitución de su pared, en arterias elásticas, arterias musculares, y según su función. Arterias de conducción, arterias de distribución, arterias de resistencia, como las arteriolas. Bueno, las de gran calibre se llaman elásticas o de conducción, como la aorta, etc. Las de mediano calibre son las musculares o de distribución. La renal, la hepática, distribuyen a territorios específicos. La renal al riñón, la hepática al hígado y así. La de pequeño calibre, las arteriolas y las metaarteriolas generalmente tienen una pared cuyo músculo es relativamente grueso en relación a la luz. No es que tengan más músculo que una arteria muscular. La arteria muscular tiene más calibre. Entonces, estas arterias, encuentro el cursor, ahí está. Estas arterias de pequeño calibre y las arteriolas y las metaarteriolas
Al contraerse, sobre todo las arteriolas, pueden aumentar la resistencia periférica total. Y esto es importante en la determinación de la presión arterial, del flujo a los tejidos, etc. Son arterias de resistencia. Bueno, acá tienen un cuadro con las diferencias. A ver, las arterias elásticas de conducción tienen 3 túnicas, que ahora las vamos a analizar. Íntima, media y adventicia. La íntima se llama también endarteria, la media se llama también mesarteria, y la adventicia externa se llama también exarteria. La íntima tiene un endotelio, un subendotelio, y está separada de la media por una membrana elástica interna. La túnica media puede tener, y bueno, y acá es igual. La túnica íntima de una arteria elástica es igual que una arteria muscular, y es igual que una arteriola, solo que la lámina elástica interna de la arteriola está poco definida. Ya en una metaarteriola tengo endotelio, subendotelio y no hay fibras elásticas. Vamos a la media. Tengo músculo liso y muchas fibras elásticas en una arteria elástica de conducción. Y tengo una membrana elástica externa que la separa de la adventicia. Después, en una arteria muscular tengo pocas fibras elásticas y más músculo liso, y la membrana elástica externa que la separa de la adventicia. Finalmente, las arteriolas y metaarteriolas predominan el músculo liso, que es continuo en la arteriola y discontinuo en la metaarteriola. En la adventicia tengo tejido conectivo general, siempre, y observamos, en las elásticas y musculares, tanto la vasa vasorum como la nerva vasorum, o nervi vasculares, es decir, vasos de los vasos y nervios de los vasos, ¿sí? Mientras que en la arteriola tengo la nerva vasorum, está muy nervada, porque, como decíamos, son las arterias, sitios de resistencia. Una descarga del sistema nervioso autónomo simpático produce una vasoconstricción o una vasodilatación en estas arterias, aumentando si hacen vasoconstricción o disminuyendo si hacen vasodilatación la resistencia periférica total, aumentando la presión arterial cuando aumenta la resistencia periférica total o disminuyéndola cuando disminuye la resistencia periférica total. Todo esto lo vamos a ver en física, lo vamos a ver en fisiología, pero es muy importante. Entonces está muy inervada. Finalmente la metaarteriola tiene solo tejido conectivo laxo. Bueno, entonces, acá tenemos, digamos, en el corte del calibre, digamos, esta es una arteria de gran calibre, y se ve que tiene fibras elásticas. Esto está representado esquemáticamente, las ondulaciones de la elástica. Acá en lugar de haber fibras elásticas hay más fibras colágenas, fibras musculares, lisas, aunque también hay fibras elásticas. Acá directamente predominan las musculares y acá también. Acá son capas continuas de fibras musculares, acá son discontinuas. Perdón, me falta la metaarteriola. Acá son continuas y acá son continuas. En la metaarteriola, que acá no está expresado, la túnica muscular se hace discontinua. Bueno, la pared arterial, de 3 túnicas, decíamos. La íntima o endarteria, la media o mesarteria, la externa o exarteria o adventicia. Además, entre las túnicas se ven una lámina elástica interna entre la íntima y la media, y una lámina elástica externa entre la media y la externa. Algunos autores a la lámina elástica interna la ponen dentro de la íntima y a la externa dentro de la media, como vimos en la lámina anterior. Pero otros la ponen como 5 capas, o sea que dicen, son 3 capas, y a las láminas elásticas las incluyen en las 3 capas, y otros dicen que tienen 5 capas las arterias. Incluyen a las láminas elásticas como capas individuales. Bueno, entonces, acá tenemos un corte de la pared arterial, donde vemos la túnica íntima, endotelio y subendotelio, la túnica media, en este caso es una arteria muscular, tiene mucho músculo liso, y acá tengo la túnica externa o adventicia. Se ve una lámina elástica interna ahí, con un bordecito más oscuro, y una lámina elástica externa acá, como más fragmentada, pero también más oscurito. Bien, o sea que tendría 5 capas. En la íntima, la lámina elástica interna, la media, la lámina elástica externa y la adventicia. Bueno, la pared arterial a mayor aumento muestra lo siguiente. La íntima, que acá se ve muy delgadita, tiene, supongamos que la lámina elástica la ponemos como parte de la íntima, tiene 3 capas. Un endotelio, que es un epitelio simple plano, un subendotelio, que es un tejido conectivo, generalmente laxo, y acá vemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas de las arterias están tan desarrolladas que se dice que la luz está festoneada por pliegues endoteliales, que están dados por estas arterias. Cuando después la arteria esta se distienda por el pulso de corriente de la sangre, gracias a esas fibras elásticas se puede distender, y después, como las fibras elásticas tienen distensibilidad y elasticidad, puede retornar a su longitud inicial. Esto en las arterias elásticas es muy importante, es algo que lo vamos a ver en corazón, se llama el efecto Wien-Kessel, el retroceso elástico de la aorta, que sirve para transformar flujo continuo, discontinuo en continuo, y sirve para producir un flujo retrógrado que favorece el cierre de las válvulas. Todo esto es fisiología,
Ya lo vamos a analizar. Pero la fisiología se basa en aspectos morfológicos. ¿Por qué las arterias elásticas pueden hacer esto? Porque tienen muchas fibras elásticas. Bueno, después tengo la túnica media y después la adventicia. Bueno, miren las láminas. Si yo quiero ver láminas elásticas, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, las fibras elásticas se tiñen con orseína. Si yo la tiño con orseína, se ven re bien. Olvídense de esto del microscopio. El libro que ustedes tienen, práctico de histología, no tienen muchos preparados con orseína. Lo más probable es que lo veas con hematoxina eosina, con una bicrómica, o con una tricrómica, y no se reconocen bien las fibras elásticas. Pero, si yo la tiño con orseína, mirá, esta es la lámina elástica interna, bien pegadita a la íntima, separando la íntima de la media, que es esta, y esta es la lámina elástica externa. Menos continua, está como más fragmentadita que la interna, pero con orseína se reconoce re bien. Y separa la media de la adventicia. Vamos, acá veríamos las 5 capas. Íntima, lámina elástica interna, media, lámina elástica externa y adventicia. Y en el peor de los casos, incluir a la lámina elástica interna dentro de la íntima y a la externa dentro de la media. Bueno, una arteria de gran calibre entonces muestra, bueno, acá también tiene las fibras elásticas tenidas con orseína, pero aparte se ven en una arteria elástica, no solo la vamos a ver en las láminas elásticas, en toda la capa media yo voy a ver fibras elásticas, si las tienen con orseína mucho mejor. Entonces tienen la íntima, tiene una capa media gruesa, con muchas fibras elásticas, y después la túnica adventicia. Es una arteria de gran calibre, como la aorta. Una arteria de mediano calibre, en cambio, lo que vemos es músculo liso. Otra cosa, vuelvo para atrás. Es muy difícil que en un preparado histológico veamos toda la arteria de gran calibre. Tan grande que generalmente vemos un pedazo de pared de la arteria, si hubiera un preparado de aorta, ponele. En cambio, las arterias medianas se ven. Se ven en los... hay preparados histológicos donde se observan perfecto, prácticamente entera la arteria mediana. Y lo que vemos es, bueno, la íntima, la media y la adventicia. Y en la íntima, en lugar de ver muchas fibras elásticas, lo que veo son muchas fibras musculares que se reconocen bien. El músculo liso, compacto, ondulado, con zonas fusiformes de núcleo central y sin estrías, lo que ya analizamos cuando vimos músculo liso en la UP1. Esta es una arteria de mediano calibre. Finalmente, las de pequeño calibre y las arteriolas tienen, acá dice, bueno, 4 capas de células musculares lisas en la de pequeño calibre y membrana elástica interna, mientras que la arteriola tiene 2 capas de células musculares lisas en la túnica interna. Acá tengo una arteria pequeña y esta es una arteriola. Fíjense en la relación de tamaño entre una y otra. Algunos autores dicen arteria de pequeño calibre o arteriolas. Directo. Y otros separan de pequeño, arteriolas y metaarteriolas. Depende de los criterios, chicos. En fisiología en el Guyton están separadas. Así que como esto después lo vamos a retomar en fisiología, vamos a darlas separadas. Acá en este esquema lo vemos claramente separadas. Es mucho mayor el tamaño de una arteria de pequeño calibre que la de una arteriola. ¿Sí? Bueno. Irrigación e inervación. Escuchen esto. La inervación está dada por el nervio vascularis o por la nerva vasorum, que son pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Concretamente, este término en latín quiere decir los nervios de los vasos. La irrigación está dada por la vasa vasorum, que son los vasos de los vasos. Tanto los nervios vasculares como la vasa vasorum están en la adventicia, y desde allí nutren o irrigan. Nutren o inervan. Se irrigan o inervan. La nutrición de la pared arterial está dada de la siguiente manera. La adventicia y la mitad externa de la media por la vasa vasorum. En cambio, la capa íntima y la mitad interna de la media por difusión o inhibición a partir de la luz. Ahora lo vamos a ver. Los vasos y nervios transcurren por la adventicia. Entonces, ¿cómo es el nervo vasorum? Así, miren. Esta es una pared arterial. La íntima apenas se ve, la media, y acá tengo la adventicia. ¿Ven? Estos son nervios. Y estos son vasitos. Esto es vasa vasorum y esto es nervi vascularis o nerva vasorum. ¿Qué son estos nervios? Pueden ser, en algunos vasos del sistema nervioso autónomo parasimpático. Por ejemplo, los vasos digestivos tienen una inervación parasimpática importante. Las glándulas salivales, por ejemplo, habíamos visto que el parasimpático podía producir la vasodilatación de los vasos para que aumente el flujo de saliva. ¿Sí? Bien. En la mayoría de los otros vasos de los territorios corporales, generalmente es una inervación simpática. El sistema nervioso autónomo, simpático, que descarga catecolaminas. Pero estas catecolaminas podrán dilatar o podrán contraer el vaso según los receptores del vaso. Así, cuando veamos el sistema nervioso autónomo en la OP7, les voy a explicar que la adrenalina y la noradrenalina se unen a receptores adrenérgicos de tipo alfa y beta.
Los alfa producen vasoconstricción, los beta producen vasodilatación. Eso es lo que explica un fenómeno que se da, por ejemplo, en ejercicio, en el cual vos tenés, por ejemplo, en ejercicio, no es que en un vaso se descarga adrenalina y en el otro vaso acetilcolina. En el vaso muscular, que vos lo tenés que relajar, acetilcolina, y en el vaso renal, que vos lo tenés que contraer, adrenalina. No, en los dos se descarga adrenalina. ¿Pero por qué el renal se contrae y el muscular se relaja? Bueno, porque los receptores son distintos. La adrenalina, actuando sobre receptores alfa, produce vasoconstricción. La misma adrenalina, al actuar sobre receptores beta, produce vasodilatación. Eso se llama redistribución de flujo. En ejercicio, vos necesitas que la sangre vaya al músculo. ¿Por qué? Porque el músculo necesita, digamos, el metabolismo en ejercicio del músculo está muy acelerado y no alcanza la sangre para todos los órganos en todos los momentos. Entonces se hace lo que se llama redistribución de flujo. Si vos estás corriendo, no necesitas en ese momento justo orinar, no necesitas en ese momento justo hacer la digestión. Entonces, los vasos renales y los vasos espláncnicos hay vasoconstricción. En cambio, los vasos cerebrales, los vasos musculares, los vasos cardíacos, etc., hay en los vasos renales y los vasos espláncnicos hay vasoconstricción. En los vasos musculares, en los vasos cardíacos, coronarios, etc., hay vasodilatación. Ese fenómeno se llama redistribución de flujo y se logra con distintos receptores en los distintos vasos. Otra cosa, un vaso va a hacer vasoconstricción cuando se contraiga la capa muscular. Recuerden que el músculo liso vascular recibe, y esto lo vimos cuando vimos músculo liso, la inervación no por uniones de contacto como en el músculo liso multiunitario. Lo que hace es recibir, por ejemplo, los neurotransmisores se descargan por varicosidades de los nervios en la última capa de la capa muscular. Acá se descargan. Se unen a receptores en las zonas musculares periféricas y las estimulan, pero después a través de uniones nexo, las células musculares de las distintas capas musculares se conectan. Entonces yo no necesito ir a descargar el neurotransmisor a cada una de las células de cada una de las capas musculares, que serán 4, que serán 5, etc. No, yo con estimular a los miocitos de la capa más externa de la arteria, o sea, la que está más en contacto con la adventicia, que es donde están los nervios, ya está. Porque de ahí en más, actuando como un sincicio funcional, todo el músculo liso se te va a contraer, gracias a los nexos. Bueno, la vasa vasorum, los vasos de los vasos, transcurren de la siguiente manera. Vos tenés la vasa vasorum de primer orden, es un vaso paralelo al vaso. Esta es la pared de un vaso sanguíneo, una arteria, ¿no? Capa íntima, endotelio y subendotelio, capa media con músculo liso y adventicia. Bueno, ¿qué pasa? Acá viene el vaso, la vasa vasorum, que es el vaso de los vasos. Es un vaso que va paralelo al vaso. Emite ramificaciones en hotspots, puntos calientes que se llaman, donde sale la ramificación, y esta se introduce en la adventicia, formando la vasa vasorum de segundo orden. Bueno, ¿qué irriga esto? Irriga toda la adventicia y la parte externa de la media, ¿ven? Que penetran hasta la media. En cambio, la parte interna de la capa media y toda la capa íntima se nutren por difusión o inhibición a partir de la sangre de la luz. Así es como se nutre una arteria. Vamos a las venas. Las venas también se pueden clasificar en de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre. Después tengo las vénulas, postcapilares, colectoras, musculares. Acá tenemos un cuadro comparativo, como el de las arterias. Tienen también una túnica íntima, una media y una adventicia. En las grandes venas, la íntima tiene endotelio, subendotelio y puede haber válvulas. Las venas de mediano calibre, de pequeñas y medianas, hay endotelio y subendotelio, no tienen válvulas. Y las vénulas tienen endotelio, subendotelio, tienen pericitos. Acuérdense que el pericito era la célula mesenquimática indiferenciada. Son células indiferenciadas que persisten en el adulto rodeando los vasos sanguíneos. Si lo vamos a ver en los capilares y en estas vénulas. Desde allí, ¿qué hace un pericito? Es capaz de originar a fibroblastos, a células reticulares, a células musculares lisas de la pared de la arteria. O sea, origina en el adulto, también puede ser, algunos de estos pericitos pueden originar adipocitos en la pared de la arteria. O sea que son células mesenquimáticas indiferenciadas. La túnica media tiene tejido conectivo general, músculo liso en las grandes venas. Las medianas y pequeñas carecen de músculo liso, tienen conectivo general con abundancia de fibras reticulares y elásticas. En las grandes venas el tejido conectivo general tiene fundamentalmente colágenos. Y en las vénulas tiene conectivo general, pero muy escaso y algo de músculo liso. La adventicia, que es la capa predominante en las venas, tiene en las grandes venas músculo liso y tejido conectivo general, en las venas pequeñas y medianas tejido conectivo general, y en las vénulas tejido conectivo general. Bueno, miren esto. ¿Cómo es una vena de gran calibre? La vena de gran calibre tiene
Primero, bueno, acá tenemos la túnica, acá, la túnica íntima, con endotelio y subendotelio. Puede haber una lámina elástica interna, no hay lámina elástica externa. Después tengo una túnica media, que a diferencia de las arterias, donde tiene mucho músculo, acá tiene músculo pero menor, y después tengo la adventicia. En la adventicia, que es la capa predominante, ahí también puedo encontrar músculo. La arteria es más raro, el músculo se encuentra en la capa interna, solo que los haces de músculo de la adventicia suelen ser de corte longitudinal, fibras longitudinales de músculo liso. Bien, esa es la pared de una vena de gran calibre, que como la de la vena como la arteria de gran calibre, como la aorta, esto poner que sea una vena cava. No la puedo ver entera, enorme, en el cortistologio se ve un segmento de la pared. En cambio, una vena de mediano calibre sí la puedo ver entera. Generalmente las venas de mediano calibre acompañan a las arterias de gran calibre y a nervios, formando lo que se llama el paquete vasculonervioso. Arteria, vena y nervio. Y están relacionados, qué sé yo, por ejemplo, si es la arteria renal va a estar acompañada por la vena renal, si es una arteria hepática y así. Estamos. Entonces, fíjate que, bueno, eso después la comparación entre las, entre las paredes y eso de una arteria y una vena, lo vemos después, al final de la vena. Lo que quiero mostrarles es que la pared de una vena de mediano calibre es más delgada, ¿sí? En la vena se suele ver colapsada, a diferencia de las arterias que mantienen, digamos, una estructura más rígida, porque la pared es más delgada. Y tiene la túnica íntima, la capa media y la adventicia. Bueno, las venas de pequeño calibre tenemos. Esta es la luz de una vena de pequeño calibre, lo que pasa es que acá está mayor aumento, parece más grande que la que le mostré antes, pero es porque es mayor. Mirá, del anterior lo veíamos bien. Acá se ve una vénula. Mirá el tamaño de una vénula en comparación a una vena de mediano calibre, del mismo modo una arteriola, este es el tamaño de una arteriola, en comparación con una arteria de mediano calibre. Bueno, o sea que son chiquititas, pero ahora si a esta yo te la amplío, lo que vamos a ver es, bueno, el endotelio, que es el epitelio simple plano, el subendotelio, tejido conectivo por fuera, acá este preparado tiene una bicrómica, o sea que el tejido conectivo no se va a reconocer bien, ¿sí? Pero tiene una pared muy delgada, ¿sí? Acá tengo una arteriola con una pared más grande que la de la pequeña vena. Y una cosa, respecto al endotelio, que me olvidé de ponerlo, las vénulas postcapilares son los únicos vasos en todo el aparato cardiovascular. En todo el aparato cardiovascular, si incluimos al corazón, el único sector donde el endotelio, en lugar de ser simple plano, es simple cúbico. Sobre todo en las vénulas postcapilares de los órganos linfáticos. Y tienen unos receptores especiales que les permiten a los linfocitos entrar y entrar en la circulación general. ¿Estamos? Tienen que ver con una función inmunológica. Bueno, pero, repito, el endotelio siempre se preguntan cómo es el endotelio, epitelio simple plano. En el corazón, en las arterias, en las venas, en los capilares. Pero las vénulas postcapilares, no en cualquier vénula, porque las vénulas se dividen en musculares, colectores y postcapilares. En las vénulas postcapilares suelen ser simple cúbicos. Bueno, ahí teníamos la vénula, pero esta es una vénula que tiene un epitelio simple plano, típico, normal. Acá tengo una arteriola, con una pared muscular un poquito más gruesa, acá estas son capas musculares, pero el epitelio es simple cúbico también. Perdón, acá, el endotelio, simple plano, ¿verdad? Simple plano, y esta es la célula muscular, que acá en la vénula prácticamente no se ve. Bueno, ahora sí, esto es re importante. Esto te lo suelen preguntar, ya te toca alguien de histología en un Wiener, ponele en el final, te suele tomar la diferencia entre una arteria y una vena. Porque hay muchas diferencias. Presten atención. Acá las tenemos juntas, son las dos de mediano calibre. Primero, la arteria tiene pared gruesa en relación a la luz. La vena tiene pared delgada en relación a la luz. La arteria suele ser circular al corte. La vena suele estar colapsada al corte. En este preparado no se ve, pero la sangre suele estar contenida en las venas y no en las arterias. En los cortes histológicos se suele ver la vena llena de sangre y las arterias casi siempre vacías. Acá se ve sangre en los dos. Otro detalle, la arteria tiene luz festoneada por pliegues endoteliales. La vena no tiene luz festoneada, carece de pliegues endoteliales. Ambas tienen láminas elásticas internas, pero la arteria tiene lámina elástica externa y la vena no. En la arteria la capa más importante es la capa media. En las venas la capa más importante es la capa adventicia. En las arterias voy a tener mucho músculo liso en la capa media, en las venas tengo poco músculo liso en la capa media,
En las arterias no hay válvulas, en algunas venas hay válvulas. Entonces repito, arteria circular, vena colapsada. Arteria pared gruesa en relación a la luz, vena pared delgada en relación a la luz. Arteria no suele contener sangre, vena suele contener sangre en los cortes. Arteria luz festoneada por pliegues endoteliales, vena luz no festoneada por carecer de pliegues endoteliales. Arteria presenta lámina elástica externa, vena no presenta lámina elástica externa. La capa más importante de la arteria es la media, la capa más importante de la vena es la adventicia. La capa media de las arterias suele tener abundante músculo, la capa media de las venas tiene escaso músculo, las venas suelen tener válvulas, las arterias carecen de válvulas. Bueno, vamos a los capilares. Estos constituyen la red de intercambio, pueden ser continuos, pueden ser fenestrados, pueden ser sinusoides. ¿Cómo los clasifica el ISTU? Los clasifica así, en comunes y sinusoides. Los comunes pueden ser continuos o fenestrados, y los sinusoides pueden ser sinusoides propiamente dichos, sinusoidales o senovenosos. Lo práctico es diferenciarlos en continuo, fenestrado y sinusoide. En la mayoría de los libros los vas a encontrar así. ¿Cuál es la diferencia? El continuo tiene una pared continua, como su nombre lo indica, sin poros. El fenestrado tiene la pared con poros, que llaman fenestraciones, ambos con membrana basal continua. El sinusoide por lo general tiene aberturas, o sea, espacios intracelulares, poros grandes, digamos, y una membrana basal discontinua. Además, este tiene trayecto recto, trayecto sinuoso, por eso lo de sinusoide. Circulación rápida, circulación lenta. Diámetro 7 micras, diámetro 7 a 40 micras o más dilatados. Estos suelen tener pericitos en la pared, estos tienen pericitos en la pared, estos pueden tener macrófagos en la pared, para hacer macrofagia intraluminal. Acá los vemos en otro corte longitudinal. Se ve bien el continuo y el fenestrado, que los dos pertenecen a las cavidades comunes, se llaman, son muy parecidos, pero ambos tienen membrana basal continua, un diámetro de 7 micras, un trayecto rectilíneo y circulación rápida. Pero cuando yo le saco la membrana basal veo los poros, las fenestraciones en el fenestrado, como pequeños agujeritos, mientras que en el continuo no lo veo. Bueno, el sinusoidal tiene la membrana basal discontinua, grandes aberturas en la pared. Todo esto tiene que ver con la permeabilidad. Este es el menos permeable de los capilares, este es el más permeable de los capilares, y este tiene una permeabilidad intermedia. ¿Dónde encontramos capilares sinusoides? En el hígado, en senos venosos de la médula ósea y en los órganos linfáticos como el vaso, capilares sinusoidales en las glándulas endocrinas. ¿Dónde encontramos capilares fenestrados? En el riñón, por ejemplo, donde estos capilares, en algunas glándulas endocrinas, los capilares fenestrados del riñón filtran la sangre. ¿Y dónde encontramos capilares continuos? Por ejemplo, en el músculo, en el cerebro. Bueno. ¿Cómo se ve el modo capilar? El capilar, una pared formada por endotelio. Olvídense de las 3 capas que tenían las arterias y las venas, o de las 5 capas de las arterias y las 3 o 4 de la vena. Acá hay una capa, endotelio, ¿sí? Endotelio simple plano. Al corte se ve re bien. Digamos, a menor aumento son re chiquitos. Se ven como un espacio blanco con los núcleos en la periferia. Esto podría ser un adipocito, con la diferencia que tiene 2 núcleos. El adipocito nunca va a tener 2 núcleos, ¿entienden? A mayor aumento se lo ve mejor. O sea, yo lo paso a mayor aumento y veo que es un espacio claro con 2 o 3 núcleos, no más que eso. Tienen 1 a 3 núcleos. Estamos al corte. Pero la pared es endotelial, nada más. Bueno. Los capilares forman parte de la microcirculación, pero ojo que la microcirculación no solo integra capilares. En la micro, vos tenés que los vasos se dividen en la macro y la microcirculación. La macrocirculación involucra las arterias de gran y mediano calibre y las venas de gran y mediano calibre. Y la microcirculación involucra arteriolas, toda la red capilar y las vénulas. ¿Sí? O sea que todo eso es la microcirculación. ¿Cómo es? ¿Qué vasos tiene la microcirculación? Vos tenés la arteriola y tenés la vénula. De la arteriola surge la metaarteriola. La metaarteriola va dando ramas, y de esas ramas hay un esfínter precapilar, ¿sí? Que algunos dicen que el esfínter precapilar es la metaarteriola, y otros dicen no, está en la salida de los vasos capilares de la metaarteriola. Entonces sería arteriola, metaarteriola, esfínter precapilar, capilar. Hay vasos que se saltean los esfínteres y van directo, atravesando la red capilar. Se llaman canales preferenciales.
En este esquema no está, pero hay vasos que van directo de la arteria a la vena, perdón, la arteriola a la vena, salteándose la red capilar. Eso se llaman anastomosis arteriovenosas, que generalmente tienen forma enrollada y forman glomos, sirven para la termorregulación. Y finalmente, otra cosa que no muestra este patrón, que es el patrón típico nutricio, es que hay territorios que tienen arteriola, capilares, arteriola, o vénula, capilar, vénula. Esos son los sistemas porta. Entonces, esto sería un sistema nutricio clásico. Arteriola, capilar, arteriola, con metarteriola y esfínteres precapilares. ¿Qué estructuras especiales existirían? Los sistemas porta, donde el vaso aferente y eferente a la red capilar son iguales. Si es una arteria, arteriola, capilar, arteriola, es un sistema porta arterial, donde lo encontramos en el riñón. Si es una vena, vénula, capilar, vénula, es un sistema porta venoso, ¿dónde lo encontramos? En la hipófisis y en el hígado. Después tenemos los canales preferenciales, que son estructuras que van directo de la arteriola a la vénula, salteando, atravesando la red capilar, salteándose los esfínteres precapilares, y sirven para garantizar que los capilares siempre tengan sangre, y esto lo vamos a encontrar en territorios que no les puede faltar la irrigación, como por ejemplo el cerebro. Y después tengo otros que acá no están descritos, que irían directamente de la arteriola a la vénula, salteándose la red capilar, que son las anastomosis arteriovenosa o glomos, por su forma ovillada, que sirven para la termorregulación y se ven, por ejemplo, en los pulpejos de los dedos en la piel. O sea, territorios que tienen mucha importancia en la termorregulación, como los vasos de la piel. Esa es la microcirculación. Bueno, eso era el sistema vascular sanguíneo, lo que tienen que saber. Vamos al linfático. El linfático está constituido por capilares linfáticos, vasos colectores, troncos principales. ¿Cómo es un capilar linfático? El capilar linfático nace en fondo de saco ciego o dedo de guante en el tejido intersticial de los tejidos. Nace ahí. De cero nace. No es que nace de otro vaso, nace ahí. Tiene generalmente unos puentes, tiene un endotelio, y unos puentes de fibras que lo vinculan a las fibras colágenas del intersticio para mantenerlo abierto, y tiene ciertas características que lo hacen mucho más permeable que los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos podrían tener como máximo 40, normalmente tienen 7 micras, los comunes y los defenestrados. Podrían tener hasta 40 micras como los sinusoides. Estos tienen 100 micras. Los capilares sanguíneos pueden o no tener poros, estos tienen poros. Los capilares sanguíneos tienen sónulas ocludens, estos no tienen sónulas ocludens. Los capilares sanguíneos tienen membrana basal, continua o discontinua, estos no tienen membrana basal o es muy discontinua. Entonces, por el hecho de que son capilares de gran diámetro, 100 micras, con poros, con ausencia de sónulas ocludens y ausencia de membrana basal, son extremadamente permeables. Tan permeables que una de sus funciones es absorber las grandes partículas de grasa en el intestino. Recuerden el vaso aquilífero central del centro de la vellosidad intestinal, que es un vaso linfático. Puede absorber proteínas, por ejemplo en el hígado, los vasos linfáticos del hígado, el hígado fabrica proteínas para la sangre, albúmina, globulina. ¿Dónde la meten? ¿En la sangre? No, en los vasos linfáticos. Después, porque no podrían atravesar un vaso sanguíneo, la proteína. En cambio, ni siquiera que tenga poros. En cambio, en el vaso linfático es más fácil que penetre. Después, estos vasos tienen la función general de reabsorber el remanente de sangre, de agua, que en los procesos de filtración y reabsorción queda en el intersticio. O sea, viene la arteriola, pasa a la red capilar y en el extremo arteriolar de la arteriola sale agua, aparte de oxígeno y nutrientes. En el extremo venular entra agua a los capilares, a la vénula y se va. Pero siempre el agua que sale de los extremos capilares, de los extremos arteriales, es mayor que el agua que entra al extremo venular. ¿Dónde quedaría ese agua? Entre las células en el intersticio y produciría edema. Para evitar el edema, los vasos linfáticos se llevan ese agua, digamos, producto del balance entre la fuerza de filtración y reabsorción. ¿Y a dónde lo van a llevar? A los vasos capilares, a los vasos sanguíneos. Pero hay un problema. Estos vasos son tan permeables que así como entran en estos capilares proteínas y partículas grandes de grasa, también pueden entrar bacterias. Y vos no tenés que dejar que las bacterias lleguen a la sangre. Por eso, los capilares linfáticos, antes de vertirse a la circulación general, se transforman en vasos colectores. Los vasos colectores eran esos que vimos en sistema linfático, cuando vimos ganglio linfático,
que atravesaban el ganglio en sentido córtico-medular, entraban por la cara convexa, descargaban la linfa en los senos corticales, después la linfa pasaba por los senos medulares, y después se iba por los vasos deferentes que salían por la médula. ¿Se acuerdan de las circulaciones del ganglio? Que tenía una nutricia que era la sanguínea, que entraba y salía por la cara cóncava, por el ilio, y una linfática, que los vasos aferentes llegaban por la cara convexa y los deferentes se iban por la cara cóncava. Entonces, como la linfa pasa por el ganglio, los linfocitos del ganglio la filtran. Si alguna bacteria eventualmente entró en el capilar linfático, el ganglio te la filtra. Y encima los ganglios no hay uno solo, son cadenas ganglionales, son como estaciones, donde, a lo mejor, acá en la linfa entraron 100 bacterias. El primer ganglio de una cadena de 10 ganglios te mató 30 bacterias, quedaron 70. Pasaron al segundo ganglio, que te mata 20 más, quedan 50, y así hasta que no quede una sola bacteria en la sangre. ¿Estamos? Fíjense que tienen válvulas. Ahí tiene una válvula. Los vasos linfáticos de mayor calibre tienen estructura venosa. Si yo los miro al microscopio, es muy difícil diferenciar un vaso linfático de una vena. Los capilares son re diferenciables, por eso que te dije. Gran diámetro, ausencia de membrana basal, presencia de poros. Vos te das cuenta que es un capilar linfático. Pero ya los vasos linfáticos son muy parecidos a las venas. Bueno, y finalmente los vasocolectores terminan los troncos principales, que tienen estructura venosa, y que son dos. El conducto torácico y la gran vena linfática del tórax, y lo que hacen es, el conducto torácico y el conducto linfático derecho, la gran vena linfática del tórax, drenan en los confluentes yúgulo subclavio derecho o izquierdo del tórax, y entonces drenan la linfa hacia la circulación general. Después a través de la vena cava superior vuelve al corazón para volver a ser distribuida. O sea, la linfa en última instancia retorna a la circulación general. ¿Entendieron, queridos? Ahí tienen completita la histología. Hay más detalles, como siempre, Albo, Almet, cada célula, que pueden profundizar en los libros que quieran y consultarme cuando quieran. Pero esto es lo esencial en histología cardiovascular. La bibliografía de acidogénesis en el capítulo 15, el Ross en el capítulo 13, el SOT en el capítulo 5 y el Gardner-Hyatt en el capítulo 11. Ningún libro raro. Los libros clásicos de histología tienen todo lo que tienen que saber. Y algunas cosas aquí del histokit. Eso es típico, atípico. El capítulo de cardiovascular y está relativamente bueno. Bueno, polluelos, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Cuídense.